Amigos, sean todos bienvenidos una vez más al primer episodio de la segunda temporada de su podcast favorito, Entre Dichosos. Agradecemos siempre que estén al pendiente de los podcasts que hemos estado subiendo. El día de hoy vamos a estar platicando nuevamente sobre un dicho, quizás no es muy conocido para nosotros, pero vamos a ver a dónde podemos llegar, ¿verdad? Te doy la más cordial bienvenida, Elmercito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal inicias tu año? Bien, Edwin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, pues gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. Fue un año muy bendecido. Gracias a Dios, sí. Un 2023 lleno de un montón de cosas, vamos. De la política, en procesos. Lo hablamos mucho en los episodios anteriores de que como que fue el piquete de la pandemia con la economía. Pero gracias a Dios llegamos a cerrarlo y empezamos un año más. Así es. ¿Cómo está tu familia? Bien, ¿Cerraron bien? Gracias a Dios cerramos bien. Obviamente una experiencia, ya sabes cuál es, que marcó bastante a mi familia, pero gracias a Dios estamos bien, estamos fortalecidos y estamos iniciando con todo este año. Y asimismo, pues esperamos que las personas que nos están acompañando pues inicien bien su año. Deseamos que sea un año lleno de bendiciones para todos ustedes, éxitos en todo lo que se propongan. Y arrancamos entonces. Y que sean prosperados, Así como es. siempre hemos dicho. Y que se suscriban, vamos. Por favor, háganlo. Que si no se suscriben no les va a ir bien. ¡Qué pura lata! Fíjate vos que veníamos platicando en este cierre de año y en el dicho que veníamos platicando, yo dije, le voy a preguntar a Andrés, estuvo muy buenísimo el dicho anterior. Sí. De repente él nos trae un dicho. Pues yo me lo traje, vamos. Quisiera que platicáramos entre los tres para ver si él tenía un dicho ahí en mente. Y pues te doy la bienvenida, André. ¿Cómo estás? André, ¿Cómo cerraste tu año? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Es un gusto saludarlos. Gracias. Un saludo también a quienes están suscritos aquí al podcast. Pues respondiendo a tu pregunta, bien, gracias a Dios, bien. Ahí, pues como hablábamos hace unos instantes atrás de cámaras, increíblemente el tiempo se va muy rápido y muchos casi no pudimos disfrutar de la Navidad como lo hacíamos unos años atrás. Claro. ¿Verdad? Que a veces duraba un poquito más, pero ya ahorita estamos por también empezar a quitar el árbol navideño ahí en la casa como si nada. Pero bien, bendito Dios, bien. Aquí arrancando con pie derecho, echándole ganas porque pues creo que de eso se trata. Y feliz, contento de estar aquí por segunda vez con ustedes. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido nuevamente, Andrés. Gracias. ¿Nos trajiste algún dicho o nos traes sorpresa? Fíjate que les traigo una sorpresa. Lo que pasa es que se me acabaron los dichos. La verdad es que era el único que me sabía. Entonces ya no tenía otro. Entonces tuve que acudir a mi esposa. Pero no, en esta oportunidad pues nos acompaña mi esposa, María José. Qué alegre. Y pues ella es la que trae el dicho, ¿verdad? Perfecto. Bienvenida, María José. Hijuelas. Ya le vine a pasar la factura de lo que dijo la otra vez. A desahogarse. Sí, hombre. Bienvenida, Pues, María José. sí, Esperamos que te muchas sientas gracias. cómoda, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias y felicidades a ustedes, de verdad, por este proyecto. Está todo tan bonito. De verdad no me imaginaba que fuera tan bien hechecito este podcast. A veces estábamos hablando, pero les deseo lo mejor. Igual a los que nos están viendo, feliz año. Y pues el dicho que justo estábamos hablando el otro día y dijimos, qué interesante dicho, es el césped es más verde del otro lado de la cerca. ¿Qué piensan ustedes? ¿El césped es más verde del otro? ¿Lo habías escuchado? No. Yo no. No lo había escuchado. Bueno, sí antes, pues, pero con mi familia, o sea, con la familia de ellos la escuché. Pero antes no lo habías escuchado. No. De hecho, es un dicho de mi suegra. O mi suegra lo dijo. No es de ella exactamente, pero ella nos dijo, miren este dicho. Y pues dijimos, está interesante porque hay bastantes cosas de qué hablar, ¿verdad? ¿En tu ámbito es común ese dicho? Fíjense que, bueno, yo creo que... ¿Lo habían dicho algún...? No, yo la verdad que fue la primera vez que lo escuché. Ok. Pero sí creo que ya pensando bien en lo que dice el dicho, ¿verdad? De que nosotros tal vez vemos el césped de otras casas, por así decirlo, más verde. Yo creo que eso es de día a día, ¿va? Del día a día, estarnos comparando con otras personas o ver que de repente, nosotros tenemos algún tipo de problemas y las otras personas no los tienen y nosotros pues estamos como que, tal vez a ellos les va mejor que a uno o cosas así, ¿verdad? Entonces creo que es de siempre que nos estemos comparando. El dicho va a una comparación. Pues wow. Yo creo que va como a dos cosas. Uno es a compararnos. Creo que como
como humanos imperfectos que somos, solemos compararnos, ¿verdad? con todo el mundo y principalmente las mujeres, ¿verdad? Que nos comparamos con otras mujeres, que si se maquilló mejor que yo, que si usa mejor ropa que yo, lo que sea. Y bien dicen por ahí que las mujeres nos arreglamos para otra mujer. Ajá, no tanto para un hombre, sino para otra mujer. Entonces, entonces es primero la comparación y segundo, creo que nuestra perspectiva, ¿verdad? De cómo miremos el césped, por así decirlo, de otras personas comparado con el nuestro. Creo que por ahí va. Es muy interesante. Yo no lo había percatado tanto como una comparación. ¿Vos lo entendiste? Sí, yo creo que sí lo entendí de esa forma. Y hasta como tiene como un tono ahí como que un poco de envidia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, al final, si tú estás viendo que la otra persona, en este caso está hablando de césped, ¿verdad? O sea, algo tan sencillo, claro, pues es un dicho. Pero que vos lo estás viendo que el de tu vecino, por ejemplo, está mejor que el tuyo, entonces vos decís, ay, porque tiene mejor césped que yo. O sea, ¿qué hace de diferente de lo que hago yo? ¿Verdad? Y hasta cierto punto te da, como te digo yo, un poco como que de envidia de decir, me gustaría tener el césped que él tiene, ¿verdad vos? O sea que el dicho va más que todo como una pregunta. Porque yo lo había entendido como una confirmación, o sea, es como halagando, pero no, es una pregunta prácticamente. ¿Por qué es más verde del otro lado que de este lado? Podría ser. ¿Verdad? ¿Vos qué opinas, Sí, Andrés? yo creo que viene de adentro, o sea, ¿verdad? Sí, pero yo estimaría que a la envidia le precede una insatisfacción, ¿verdad? Antes de caer al plano de envidiar algo, creo que vamos a ver, o sea, si tienes esos ojos de envidia, es porque tal vez pueda que exista previamente una insatisfacción en tu vida. Y al final, creo que podríamos, bueno, entre muchas cosas, muchas perspectivas, pero creo que tiene comparación, pero dependiendo de cómo lo veamos, podría tener un tanto de insatisfacción, porque la cuestión es, por ejemplo, como bien decía María José, podría existir un tanto de comparación y como decías tú, ¿verdad? Del tema de que puede haber algo de envidia, pero yo me iría un poquito más atrás, o sea, ¿por qué es que se generan en nosotros algunos sentimientos de esos? Porque comparto la idea que eso puede ser del diario vivir, ¿verdad? Pero siempre he pensado, o llegué a un momento en mi vida donde pensé que muchas cosas eran relativas, ¿verdad? O sea, o casi todas las cosas son relativas, depende de cómo las veas. Claro. Pero sí estimaría que cuando uno está centrado en aspecto general, podría que entonces evites ver el césped de alguien más de otro color. Porque al final, si estás hablando del césped de alguien más, es porque tenés también un césped. Claro. A eso iba yo. Ajá, también lo tenés. Porque opinas de algo que también tienes. Correcto. Entonces yo creo que más o menos, como hablamos la otra vez, tratando de desgranar ahí la mazorca. Por supuesto. Creo que, o sea, al final va hilado de muchas cosas, pues, hay muchas aristas, pero digamos que a razón de introducción creo que por ahí puede ir la cosa. En eso iba a mencionarte, fíjate. El hecho de dar mi opinión sobre un césped es porque yo también tengo uno. Correcto, claro. Porque digamos que no esté tan verde. A lo mejor mi opinión sería, él tiene césped del otro lado de la cerca. Pero el dar ese toque de es muy verde o verde, ya le está dando una característica que probablemente no todos unos céspedes son no tan verdes, unos se están muriendo, no lo sé. Pero el darle ese toque de verde, hay un tema de comparación por darle la firmeza del color, creo yo. Pero, como no lo tiene el mío, estoy opinando sobre, ya muy específico, está muy verde. Sí, pero fíjate vos de que ahora que nos estamos adentrando al tema, podría pensar, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero podría pensar que inclusive el ser humano, me incluyo yo por ser humano, claro, que a veces, aun y cuando no tengan césped, caes a criticar, decir, bueno, es que porque lo tiene muy verde, o no lo merece tan verde. Pero es que ahí creo que ya es una crítica porque estás opinando de algo que ni sabes qué es. Pero así somos. Bueno, como seres humanos. O sea, por naturaleza, así es el ser humano. Pues, o sea. Pero creo que en ese punto, como seres humanos,
creo que se abre más porque damos opiniones que ni sabemos de qué están hablando. ¿Va? Es como de ese tipo de gente que va a ir a manifestar y no sabe por qué está manifestando. ¿Va? Pero entiendes? es que esa es la realidad. O sea, a veces uno es todólogo. ¿No? Bueno, eso sí Y es si cierto. hablamos del tema del político que decías, uno es presidente, es diputado, es alcalde, es politólogo, es economista. Y aunque no sabes nada de eso, o sea, terminas haciendo la crítica. Claro. Entonces, creo que tal vez partí diciendo y compaginamos en eso que al hablar del césped de alguien podría ser significativo de que tengas un césped también tú, pues. Sí. Pero luego, pensando, creo que también, aunque no tengas césped, podrías entrar a cierto punto a decir, bueno, porque allá hay ni siquiera verde, sino porque allá hay césped y aquí ni siquiera hay. En ese punto ya creo que pasa crítica y no envidia, creo yo. O sea, es crítica yo creo porque no que- la tengo. Podría haber una... Bueno, es que yo creo que desde mi punto de vista podría ser muy poco probable que podamos... es decir, tus sentimientos son una ecuación que están compuestas por muchas cosas. ¿Verdad? No podríamos como decir... O solo Claro, una no, sí, cosa, entiendo. o solo otra. Entiendo. Creo que toda esa ecuación Claro que sí. que te lleva a sentirse de tal manera está compuesta por muchas Por cosas. supuesto. ¿Ah? Y fíjate que ahorita es tan interesante, y es bien interesante el dicho, porque hay una mujer en medio de tres hombres, y ella dio su punto de vista en el ámbito femenino, Correcto. ¿verdad? Ahora yo quiero lanzar una pregunta. En ese tema de que, y lo dijiste al principio, de que a veces las mujeres como que se visten y se arreglan para otra mujer. Claro. ¿Qué tan profundo es dentro de una mujer con otra mujer el hecho de darse cuenta qué tan verde está del otro lado? O sea, es un efecto tan propio que lo trae uno por naturaleza o lo va desarrollando en la vida. Yo creo que es algo que desde chiquitos nos meten, la verdad, porque, digamos, yo me recuerdo que sin echarle tierra a mi mamá ni nada, pero, porque aquí está mi papá, y le va a ir a decir. No, sin tirarle tierra a mi mamá, yo creo que desde chiquitos los papás nos meten a comparaciones, ¿verdad? Desde que, ¿por qué tu compañerito sí hizo la tarea y tú no? ¿Por qué los demás sí pueden sacar un 100 y tú no? Exacto. ¿Verdad? Entonces creo que desde ahí empiezan a meternos un tipo de comparación que crecemos comparándonos con los demás. Y creo que también, aparte de lo que hablaba André, tiene mucho que ver lo de la perspectiva, que era como la segunda cosa que yo les decía, en cómo percibo yo que es el jardín, digamos, de la otra persona. Entonces, la perspectiva va a ser, mi perspectiva va a ser de acuerdo a los parámetros que yo me ponga. Por ejemplo, leí una historia en un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. No sé si lo habían escuchado. El título Lo he sí, escuchado. lo he escuchado. Ajá, de Mark, no sé Mason. si tú... Ajá, Mark Mason. Mark Ujú. Mason. Muy bueno, la verdad, el muy libro. bueno. Pero en ese libro explican una historia de que sí es real, digamos, y si me permiten la voy a Claro. contar Sí, sí, rapidito. por favor. Claro. Habla de, ay, a ver si no me recuerdo mal, es de Dave Mustaine, no sé si lo habían escuchado. No. No. Bueno, Sí. Dave, nuestro amigo Dave, un guitarrista joven en eso de los años 1900 por ahí. Ujú. Él estaba en una banda muy famosa, que ahorita les voy a decir cuál es. Y viene él y pues estando en la banda y todo, la banda va a firmar con una disquera muy grande, muy famosa para pues grabar su primer disco que al futuro iba a ser súper exitoso. Pues vienen los de la banda y 2 o 3 días antes le dicen, mira, gracias, pero siempre ya no necesitamos de tus servicios. 2 o 3 días antes, ¿va? Sin decirle por qué es, nada. Ya no necesitamos de tus servicios, entonces, gracias, pero ya no, lo despidieron. Viene Dave y pues obviamente le da depresión, se pone triste, empieza a dudar de sí mismo, de por qué, y de plano hice algo mal, no soy lo suficientemente capaz de pertenecer a la banda, pero viene y dice, bueno, tengo 2 opciones.
o me quedo aquí deprimido, o pues agarro esto y pues me vengo. Entonces me voy a vengar. Voy a hacer una banda súper famosa para que a los de la banda que me despidieron, pues nunca los deje descansar, porque van a saber que yo voy a estar ahí al lado de ellos dándole batalla. O sea, siempre van a saber de mí. Entonces viene él y forma su banda, que es muy exitosa. Y es esta banda que se llama Megadeth. Ok. No sé si la habían Sí, sí, sí. Ujú. Exitosa, muy famosa. Vendió como 25 millones de álbumes, ¿va? Hasta la fecha. Y se pudiera decir que es una persona exitosa, ¿va? Claro. Pero él como que siempre tenía dentro de sí el fracaso de que lo hayan despedido de la banda anterior, que no era nada más y nada menos que Metallica. Y Metallica, ustedes saben, no sé exactamente el número de cuántos álbumes ha vendido, pero son más o menos 180 millones o más. Claro. Entonces, voy a esto porque depende de tu perspectiva y de los parámetros que tú te pongas, ¿va? Si tú te pones a compararte 25 millones, que para mí es un gran éxito, pues, claro. te pones a compararte con Metallica, que vendió 180. Y Entonces, hay una diferencia. claro, hay una diferencia porque decís, bueno, soy exitoso. Él es considerado, Dave es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, ¿va? Pero en una entrevista le preguntan qué siente de su éxito y él dice eso. Dice que él sí está contento con su éxito, pero sin embargo nunca va como a superar el fracaso de haber sido despedido de esa banda. Entonces al final, bueno, es exitoso, pero él sigue viendo su césped, Su césped no tan verde. no como tan el verde, de- ¿va? Exacto. Ajá, como el de Metallica, Como el y de nunca Metallica. le va a llegar a ese césped. En cambio, otra persona o tal vez una bandita más pequeña lo ve a él como un césped súper verde, ¿va? Ya, Sin exacto. embargo, él no. Entonces a eso voy con la perspectiva de que depende con qué te compares, depende de los parámetros y cómo te sientas tú al respecto, ¿va? De lo Claro. que has logrado. Creo que también puede ser un Te buen quiero ejemplo. lanzar una pregunta de lo que dijo ella. Ella mencionó sobre comparar a nuestros hijos. Sí. Hasta cierto punto, no siempre es bueno, porque todos tenemos ciertas características que el otro no lo tiene. Pero yo me hago esa pregunta porque yo tengo hijos. Pero hasta cierto punto me ha servido hacer una comparación porque no tengo cómo explicarle a él ciertos lineamientos. O sea, ella mencionó las calificaciones. Sacaste un 50 y el otro sacó un 80. Yo decía un 80, pero no sé cómo explicarte cómo se vio un 80. Entonces tengo que traer a alguien que sacó un 80 y decirte, mira, él sacó el 80 y puedes sacar un 80 tú también. Tras de cámaras del último podcast, yo les comentaba más o menos cómo el viejo comparaba y era no tan bueno. Porque yo le comenté una vez a Edwin que terminé imitando a los demás donde me comparaban para yo satisfacer a mi viejo, porque él buscaba esa parte. Mira aquel. Entonces empecé a actuar como aquellos para por lo menos sentir la satisfacción de él. Pero tampoco fue correcto. Esa forma de comparación al final será un buen método para nosotros los seres humanos para no llegar a ese punto de adultos a ver el césped verde del otro lado de la cerca. Es que fíjate que yo creo, más bien de comparación, yo traería bueno, voy a recapitular. O sea, en vez de caer a un escenario de comparación, sería más de ejemplificación, que tiene un tinte completamente distinto. Sí, ¿va? sí, sí. O sea, porque entiendo que, mira, partamos de algo. Yo creo que nuestros viejos sí, hicieron lo mejor que pudieron. Por supuesto. Sin lugar a dudas. De acuerdo. Está bien que mal, pero creo que hicieron lo que pudieron. ¿va? Habiendo dicho esto, creo que las ejemplificaciones son buenas, más no las comparaciones. Exacto. ¿Verdad? Porque fíjate, yo no también ahorita que mencionas eso, recuerdo que hubo alguien que, no sé, corrió tan... era un atleta, ¿verdad? Y no recuerdo, rompió una marca que antes todos pensaban que no se podía.
Pero viene él de la nada, pues, con entrenamiento y pues, con disciplina y todo. Claro. Logra romper esa barrera, por así decirlo. Y entonces vienen, y después de esto, fíjense que tiene un efecto concatenante. Porque mucha gente que no lo había hecho antes, porque tenía mentalmente la idea de que no se podía, empezó a rebasar también esa barrera. Entonces, imagínate, si traes a ejemplificar, decir, mira, aquel pudo, ¿no? Pero no a razón de comparación. Es que todo es también como te lo digan, pues, ¿verdad? O sea que el punto es el mismo camino, solo que de diferente explicación. Correcto. Diferente trato. Porque eso es como cuando te dice, por ejemplo, un agente de policía municipal de tránsito. Le dice, mire, está mal parqueado, retírese. Y uno rapidito se va, pues. Claro. Pero viene el policía y te mata el vidrio y te dice, mire, muévase. Uno a veces, erróneamente, dice, pues no me muevo, pues. ¿Va? Bueno, exacto. A razón de ejemplo. Pero que ese- no es correcto, pues, pero a eso voy. Pero ese arte de cambiarse del camino A al camino B no creo que sea tan fácil. No, seguramente, pero es que fíjate que hay muchas cosas, Fíjate que yo he llegado a comprender. Bueno, pasa, yo creo que todos, obviamente en nuestra edad de adolescentes, llegamos en algún punto a decir, bueno, tuvimos una ruptura sentimental y decís, bueno, es que no voy a encontrar a alguien más igual que ella. ¿Va? Y uno pues, casi que se corta las venas con ese pensamiento tan equívoco y tan errado. Y es que es obvio, no vas a volver a encontrar a alguien igual. ¿Verdad? O sea, es que cuando alguien te dice, mira, es que no vas a encontrar a nadie igual. Sí, decirle sí. Porque no lo Claro. vas a encontrar. Exacto. Ah, sí, mira, tenés Confirmado. razón. Ah, sí, te felicito. Me quiero, Que no me quiero vas a- matar, matate. Sí, no vas a encontrar a nadie igual. Pero te voy a decir algo que creo que a la larga, pues eso es parte de la vida misma. Y por eso dice el adagio, ¿verdad? Que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque al final pues, son los años los que te van enseñando. Pero fíjense que cuando tu perspectiva cambia, porque hablábamos de eso, de la perspectiva, cuando tu perspectiva cambia, entonces, para la redundancia, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Para los que somos creyentes, indistintamente la denominación, sabemos de que Dios siempre está atrás de nosotros. Y les voy a traer un ejemplo en particular que a mí me cambió la perspectiva. Por eso te digo que al final es como el micrófono. O sea, yo lo veo aquí de frente. Vos lo ves aquí, vos le ves la marca. Exacto. Pero el micrófono es el mismo, Es el ¿no? Okay. Entonces, habiendo dicho esto, el salmista dice que Dios creó, vamos a ver, dijo que Dios había diseñado cada uno de nuestros días, aun y cuando ninguno de estos había sucedido. Es decir, que nosotros ni siquiera habíamos nacido y Dios ya estaba, obviamente, planes de bien, pues, ¿verdad? El que se tuerce es uno. Claro. Esos son otros 10 pesos, ¿verdad? Pero Dios había planificado tu vida. Entonces, si tenés esa premisa, ¿verdad? Para la redundancia, como es premisa, o sea, de ahí todo viene para abajo. Si tienes eso como premisa en tu vida, sabes que entonces Dios ha planificado algo específicamente para ti y no para los demás, pues son planes personalísimos. Entonces, lastimosamente, eso no lo comprendes cuando sos adolescente, Claro. cuando sos niño. Pues, ¿cómo le explicas a un niño que existe un Dios todopoderoso que ha planificado su vida? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando tenés una perspectiva diferente de ver las cosas, entonces decís, bueno, pues lo que Dios planificó para ella, para ti, no es lo mismo que planificó para mí. Exacto. Y entonces, valga la redundancia, con esa premisa, yo no me puedo comparar con ustedes, ¿verdad? Entonces decís, bueno, aquel tiene un césped más verde, o aquel tiene un césped más grande, o incluso tiene un árbol. Sí, pero es que ese es él. Entonces soy yo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que yo creo que repito, si somos creyentes, pues si uno le inculca a sus hijos, ¿verdad? De que hay un plan maestro para su vida, obviamente que es moldeable hasta cierto punto, para no adentrarme a un tema estrictamente espiritual, pues, pero entonces, cuando le vas mostrando que hay ejemplos, no comparaciones, pero hay ejemplos de superación y que cada quien tiene una línea del tiempo, entonces creo que el resultado de la crianza puede llegar a ser muy diferente. No sé si me voy a entender. Sí. ¿Verdad? Creo que entonces sale por los hijos, pues, Claro. ¿verdad? Que al final
para no ser repetitivo, pero es una ecuación que está formada por muchas cosas. Yo creo que el tema espiritual es importante. Claro. El tema de las vivencias de tus papás, porque hablábamos, ¿te acuerdas del otro podcast con el tema de tu papá? Que él tenía una forma de ver las cosas y recuerdo que hablaba de que tenían que vivir todos juntos, Por ¿te acuerdas? supuesto. Sí, sí, sí. Pero era su vivencia. Claro. Y a ti te funcionó tu De otra vivencia de forma. irte solo, ¿recuerdas? Exacto. Entonces creo que es una mezcla de todo eso. Pero bueno, para cerrar esa pregunta, yo sí diría que es válido, muy válido tener ejemplos, sin lugar a dudas, ¿verdad? Yo creo que hasta es recomendable que tengas a una persona a quien puedas seguirle los pasos, pues, ya sea financieramente. Hay gente que ha sido, que te enseña de salud financiera, muy buena, que te ayuda. En el tema espiritual también, el tema de los deportes. Por ejemplo, si vos quieres ser un atleta, como mencionaba antes, pues está bien, ¿verdad? Que tengas un ejemplo. Pero, por ejemplo, va la redundancia, no te puedes comparar con Usain Bolt, que el tipo mide como 2 metros, pues yo no jamás voy a llegar a correr, voy a dar las zancadas que el tipo da. ¿Me entendés? Claro. Es imposible que yo me ponga a comparar con un tipo que mide mucho más que yo, pues. ¿No? En este podcast, Ujú. el que tiene hijo mayor es Edwin. Ya 18 años. 18 años. Sí, 18 años. Yo tiene hijo. ya abuelo que te dicen, suegro. Ya. Ah, ya. Ah, sí. Te pregunto. Ajá. Fue muy claro con su respuesta. Claro. Ahora te pregunto a vos. Entonces, ¿no es bueno el término comparación en ningún motivo? No, yo creo que comparto al final lo que dice André. Creo que va mejor el tema de poner ejemplos, ¿verdad vos? Y yo creo que nosotros como hijos al final creo que siempre nos van a poner como que el primer ejemplo tu papá, ¿verdad? O sea, lo primero que te dice tu mamá cuando sos niño, mira, tu papá. O sea, él trabaja, él esto. Obviamente hay muchas excepciones, ¿verdad? Donde quizás el padre no es el No mejor sea el ejemplo para Hay uno, ¿verdad? casos de casos. Hay casos de casos, pero sí, o sea, yo siento que sí es un tema más de poner ejemplos, ¿verdad? Porque al final, si estás comparándolo con alguien más, no sé si hasta cierto punto él va a sentirse menos, quizás. Puede ser, ¿verdad vos? Entonces, creo yo que es mejor darle ejemplos positivos para su vida, ¿verdad? Para que él vaya explorando también esos ejemplos y se vaya formando en base a esos ejemplos también, ¿verdad vos? Pero fíjate que analizando de todo esto, claro, o sea, cada generación tenemos que cambiar, es más que obvio. Tenemos que ser mejores siempre. Claro. Pero hay algo que como que traemos dentro de la sangre y uno como que es el mismo punto y uno le va modificando un poquito. O sea, uno no puede hacer un cambio 180 grados y que no exista. Entonces uno va haciendo como que las cosas mejores un poquito más. Claro. No mejor 100%, bueno, al menos en mi caso no es mejor 100%, sino que lo que no me gustó la voy arreglando y la voy haciendo mejor con mis hijos. Ahora, para ti, ¿qué cambiarías tú de esa comparación que había desde pequeños? Que si ella pudo, ¿por qué tú no puedes? ¿Cambiarías como ciertas palabras que no creías tú? O a base de este dicho, ¿crees tú que yo cambiaría esto porque no me gustó cómo fue o la forma en que me lo dijeron? Bueno, en mi caso, yo tal vez cambiaría el hecho de que me sentía presionada. Oh, Ajá. ok. Y es que fíjense que yo soy la nieta, la segunda nieta, digamos, de las mayores soy la segunda nieta. Y a mí siempre, bueno, o eso sentí, esa fue mi percepción de que con esas comparaciones con una de mis hermanas o con una de mis primas, me ponían un poquito de presión de decir, tú tienes que ser mejor. Tú tienes que ser el ejemplo. Ajá. Exacto. ¿Verdad? Y es que mi ejemplo no fue bueno. Sí. Ajá. Entonces, a mí me tocó cargar con esa presión de ser el ejemplo de mis hermanas que vienen abajo, de mis primas que vienen abajo. Y es una presión bien fuerte. Claro. Entonces, yo de chiquita, yo era la persona con la que comparaban, ¿verdad? Que el ejemplo. Y pues yo estaba acostumbrada a o ser escolta o ser abanderada o ser pues la estudiante destacada o algo.
siempre, nunca perdí nada, nunca tuve calificaciones bajas, nunca, pero por esa misma presión. Y hasta cierto punto podemos pensar que eso me ayudó. Exacto, eso Me te iba a ayudó decir. a superarme y a ser mejor de lo que yo había visto. Entonces, digamos que sí fue bueno, pero no me enseñó a perder o a fracasar, que es parte de la vida, Claro. que es normal, es completamente normal. Y es que también creo que hay algo que nosotros estamos, pues nos enseñan, la sociedad nos enseña que el fracaso es malo, ¿ah? Y no siempre es Claro. así. Entonces, un estándar del fracaso Ujú. es ser promedio. O sea, no destacar, No, ¿va? exacto, no sobresalir. Y un estándar del éxito es pues sobresalir o ser extraordinario. Que con extraordinario no me refiero a que hagas cosas maravillosas o milagros o cosas fantasiosas, no, sino a salir de lo ordinario, ¿va? Entonces, tenemos como esos estándares de lo que es el éxito y lo que es el fracaso, cuando no es así. Realmente todas las personas somos ordinarias, pues. Es solo una que otra persona que hace una que otra cosa extraordinaria, pero no significa que en todos los ámbitos va a ser Por extraordinaria. supuesto. Por ejemplo, Bill Gates fue extraordinario con lo que hizo con Microsoft, con todo, pero pregúntenle si sabe tejer un suéter. Claro. O pregúntenle si sabe arreglar un carro, cocinar. No. Entonces, si hacemos como una sumatoria de todas nuestras cualidades, en qué somos, no somos tan... Tus talentos. Ajá, tus talentos, en qué somos buenos, en qué no somos buenos. Al final todos somos como personas promedio, ¿ah? Y eso es lo normal, eso es lo sano. Y cosa que no nos enseñan a hacer, nos enseñan más bien a que tenemos que hacer algo extraordinario para destacar. Exacto. Entonces, qué presión, va. Claro. Ujú. Yo tengo una teoría. A ver. Disparatela. No tengas miedo que esté Pancho aquí. Ay. Desahógate. Yo tengo una teoría. Bueno, ha salido conforme a lo que tengo hijos. Y voy a tomar lo que dijo aquí. Yo siento que esa presión que le damos a nuestros hijos tiene un porcentaje alto más para ser placentero para mí y no para el hijo. Sí, que lo correcto, claro. Así O es. sea, Ujú, yo quiero que él brille Ujú. ujú. para yo Sentirte bien. levantar mi pecho y decir, él es mi hijo. Ujú. Pero no tanto por él. Sí, para el mismo, correcto. Esa es mi teoría y yo lo he experimentado con el tiempo. Ujú. ¿Por qué? Una vez, no tiene mucha relación esto con los estudios, pero una vez estaba yo sentado viendo el televisor y yo miraba, yo tengo un reloj grande encima del televisor, pero yo puse relojes por otra teoría. Okay, ¿cómo te los va? ¿Querías viajar en el tiempo? Yo tengo como 10 relojes en la casa, pero eso es otro tema. Tengo un reloj encima del televisor y yo estaba así a las 8:57. Ahí estaban mis hijos viendo la película. 8:59, a las 9 en punto, a dormir. Súbanse todos a dormir. Ya es tarde, y a dormir. Pero falta 15 minutos para que termine. No, a dormir. Ujú. Y yo, dentro de mí, me hice esta pregunta. Dije, ¿y qué importa que estén 15 minutos Sí, más? no se va a acabar el mundo. Claro. ¿En qué afecta eso? Ujú. Pero eso en que me respeten el horario, que se duerman a las 9 en punto, o que a las 9:30 ya estén todos dormidos en lo que se asean, en lo que se cambian, no afecta esos 15 minutos. Y esa especie de terminar la película y wow, se pudo, no se pudo, murió, no murió, y todos contentos a dormir, ¿por qué no esperar esa cereza del pastel Claro. para terminar la Les noche? quitaste la emoción. Ajá. Yo cuando analicé eso dije, todas estas formas de disciplina creo que es para darme placer a mí, Claro. Ujú. no para ellos. Ujú. Porque si fuera para ellos, creo que haría otras cosas para que la película terminara más temprano, llegara a ese clímax de todos reírnos y wow, qué alegre estuve y todo el mundo a dormir. Ujú. O sea, haría otras cosas. Pero como me quiero sentirme estricto,
como quiero levantar el pecho de que mis hijos se duermen a la hora que yo Claro. les digo, pues lo hago así. Creo que no es correcto. No, claro. No lo sé. Pero fíjate vos que yo creo, bueno, ese es tu sentir muy tuyo. Muy tuyo, de tu propiedad. No, pero fíjate pero me has hecho recordar algo. Y es que el ego es nuestro mayor enemigo. Porque a veces entonces, porque a todos nos gusta, lastimosamente, que nos acaricien el ego. Exacto. Entonces ahí es decir, bueno, mire, se hizo lo que yo quise. Exacto. Son mis reglas y se están Sí. siguiendo, ¿verdad? Vos, al Entonces, final. esa satisfacción es de acariciarte el ego, ¿verdad? Que es lo que muchas veces nubla, lo que embriaga, lo que fragmenta escenarios como esos. Por 15 minutos no se iba a acabar el mundo. ¿Va? Exacto. Entonces, ahí adentramos y creo que parte del dicho, ¿verdad? Que uno pues, ve el césped más verde de otro lado, es muchas veces también, yo le agregaría a esa ecuación que veníamos hablando, el tema del ego, ¿va? Porque el ego realmente es el que estimo que es de los mayores enemigos que tenemos como seres humanos. Y podemos ver tantísimas historias de muchas personas que por el ego fracasaron, ¿verdad? Y es que el ego no te permite calibrar tu propio éxito. Porque tu propio éxito puede ser subir solo a la colina y estar hasta arriba solito, frío. Ese es tu éxito y es válido hasta cierto punto, es lo que querés, ¿va? Pero el éxito de otra persona puede decir, bueno, no, yo quiero llevar conmigo a alguien a esa cima. Y es otra perspectiva completamente diferente. Entonces, cuando calibras el éxito de tus hijos con base a tu calibrador, ese es el problema. Porque, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo quiero que mi hijo pues, tenga 3 maestrías y 3 doctorados. Es tu ego hablando. Exacto. Tu éxito, tu calibrador es el que está, para la redundancia, calibrando el éxito que tiene un match con tu ego. Pero si tal vez tu hijo es feliz con tener una profesión empírica, una ocupación empírica, Por supuesto. ¿verdad? Ese es el éxito de tu hijo. Y entonces caemos a esos choques. Cuando yo quiero calibrar el éxito de mis hijos. Cuando el éxito de ellos puede ser su calibrador puede estar muy diferente. En mi teoría, yo me he hecho esta pregunta. Porque no es malo. O sea, tu presión y todo tampoco te lleva a la ruina. O sea, realmente no es malo. O sea, al contrario, te ayuda mucho a experimentar otras cosas o a retarte a ti mismo, ¿verdad? No es malo. Pero donde yo he visto un pequeño defecto es que a veces perdemos muchos espacios de la vida a ser felices. Claro. Creo yo. Es que yo siento que al final tiene que haber un equilibrio. Ah, ¿verdad? eso es lo, O sea, eso es y lo fuerte. Eso es lo fuerte también y lo que quizás a veces nos cuesta mucho. Porque está bien, o sea, yo no digo que estés 100% equivocado en decirle a tus hijos que tienen que tener ciertos horarios y tienen que tener ciertas reglas, porque al final eso los va a ayudar a ellos a irse formando un carácter, los va a formar en disciplina también, que obviamente eso en el futuro les va a ayudar a ellos, ¿verdad? Entonces, lo que yo siento es que tiene que haber un equilibrio, ¿verdad vos? O sea, no siempre ser tan estricto, ¿verdad? Vos al final, y de que las reglas se van a cumplir así siempre. O sea, tenemos que ser tal vez como padres, quizás tenemos que ser un poquito más abiertos, ¿verdad? Vos, en algunas situaciones. En este caso que vos decís, o sea, estamos viendo una película y todo eso, está bien, terminémosla de ver. Mañana se acuestan a las 9. Claro. Mañana no vamos a ver película. Claro. Entonces, todos se van a la cama a las 9. Y- Entonces, creo yo, ¿verdad? Fíjate, yo les quiero mencionar 2 cosas antes de que se me escapen. Mira, la primera, esa presión creo, pero todo medido. Si vos le metes más, si calibras una llanta con más presión, ¿qué pasa? Estalla. Exacto. ¿Va? Pero si no le metes la presión suficiente, ¿qué pasa? También se descompone. ¿Va? Es como tener una llanta pinchada, una llanta pache. Exactamente. ¿Va? Entonces, es calibrar la presión, porque es importante. Yo les voy a poner 2 ejemplos para esto que acabas de mencionar. La primera, en alguna oportunidad tuve la fortuna de Dios de hacer una actividad al aire libre poco frecuente, pero me di cuenta que las limitantes estaban aquí. Fíjense, las limitantes, porque yo sentía por mis miedos, fíjense, eran los que me hacían pensar de que no iba a parar. O sea, iba bajando, iba descendiendo,
repito, en una actividad al aire libre, y el miedo era el que me limitaba porque pensaba que no iba a parar, que no me iba a detener. Pero comprendí que cuando pones, vamos a ver, cuando llegas a ese límite tuyo, te das cuenta que ese límite se expande. Fíjate. No quería decirlo, pero para darme a entender lo voy a mencionar. Tuve la oportunidad que un amigo me invitó a ponerme unos esquís y bajar ahí, ¿verdad? Es una cuestión que yo la hice fatal, ¿verdad? Pero lo hice, ¿verdad? Entendí yo que la gente que practica eso lo hace por muchos años y pues desde niños incluso ves a unos niñitos ahí haciendo eso. Pero bueno, mi amigo me invitó, me dijo, mira, vamos, y fui, ¿verdad? Me embartí la madre al final. Pero fíjense, me di cuenta, o sea, para poder ejemplificar lo que estaba diciendo, me vi en la necesidad de decirlo, porque no quería decirlo, pero eso es lo que estaba haciendo. Pero ¿a qué voy entonces recapitulando? Es que me di cuenta que muchas cosas estaban acá y si yo no me hacía esa presión, decía, bueno, ¿cuándo regreso otra vez? Esto no lo voy a volver a hacer. Y entonces me autopresionaba a hacer eso. Y cuando entonces llegué a ese límite, me di cuenta que mis límites se expandían, irónicamente o paradójicamente. Es decir, por ejemplo, este es tu límite y vos llegas a tu límite. Cuando estás aquí, te das cuenta que tu límite se expande. Entonces es bueno, para ir puntualizando en eso, creo que es bueno que exista cierta presión, pero hasta cierto punto, para que no explote la llanta, ¿verdad? Y por otro lado, quiero comentarles algo que tenía en mente con el tema de qué pasa con los hijos. Que si bien es cierto, aún no hemos sido padres, Dios quiera este año, estamos arrancando, pero sí he sido hijo. Claro. Y dos personas se me vienen a la mente ahorita, ¿verdad? Y creo que con esas dos personas creo que puedo hacerme una pequeña conclusión. Pero hay personas que tuvieron hijos ya muy grandes, ya adultos. Y si se dan, bueno, yo me he dado cuenta que no tuvieron el mismo trato para con sus hijos que tuvieron cuando eran más jóvenes. Y he llegado a la conclusión, reitero, vamos a recapitulemos, es decir, que estas personas ya pasadas de los 40 y pico de años, ¿verdad? O sea, ya tuvieron grandes y el otro también casi los 50, o más o menos, más recuerdo, tuvieron, o sea, digamos que un segundo round. Cabal. Segundo round. Y entonces, obviamente, ya estaban mucho más grandes cuando criaron a sus pequeños hijos, por así decirlos. Y por lo que he visto, porque me han contado, porque hemos compartido, no han tenido la misma crianza con la primera camada que con la segunda. ¿Pero por qué? Porque han llegado, estimo yo, a la conclusión pero ya cuando tenés los años en la mochila, ¿va? Claro, te das cuenta que muchas cosas por las cuales te partís la cabeza de jovencito criando a tus hijos, a la larga no lo valen. Exacto. Fíjate. Confirmo. Fíjate. O sea, ya estás grande, bueno, es que se le regó, yo que sé, en la alfombra. No es que estés viejo. Exacto. Sino que, bueno, estás viejo en experiencia, ¿ves? Claro. ¿Va? Y entonces te das cuenta que sí, bueno, es una alfombra. No, pero es que se limpia o se compra otra. No pasa nada. No pasa nada. Pero ¿a qué voy? Es porque, a lo que quiero llegar es que muchas veces porque la edad tampoco, o la madurez no se calibra tampoco en tus por años. Ajá, por decir, tengo 30 años, tengo 35, tengo 40. Por eso dice el dicho también, viejo verde, ¿va? O sea, estás viejo pero inmaduro, ¿va? Entonces, habiendo dicho esto, que la madurez no se calibra en los años, entonces me he dado cuenta con estos dos amigos que tengo en la mente que muchas cosas en la vida, tal vez toda esa presión que le metes al pobre güiro, que gradúate, bueno, es importante graduarse, claro. No estoy diciendo que no, pues, pero esa presión Claro, de más, sí. ¿me entiendes? Que mira que esto y que lo otro y que presión aquí, mira ya. Yo creo que ellos se han dado cuenta ya pasados los años que son muchas cosas que no valen la pena. Sí, confirmo. Yo quiero cerrar con una historia de un rabino. Creo que los israelitas tienen ciertas reglas con quién te tienes que casar. Los ortodoxos tienen, bueno, lo sé porque viajo a Nueva York y en Nueva York hay una comunidad muy grande de judíos. Pero este rabino tenía sus hijos, pero el hijo mayor, no sé mucho, pero por una extraña razón, el hijo mayor podía sustituirlo a él por rabino.
Entonces, este hijo mayor tenía tanta presión de que tenía que actuar como un hijo de un rabino. El hijo llegó a cumplir tantas expectativas, pero tantas. O sea, en este establecimiento hay que brillar, y brilló. En la vida, ciertas amistades, y brilló. En esta línea, y brilló. Brilló, brilló, brilló y brilló. Y recorría todas las características para poder llegar a ser el sustituto del rabino. Donde no pudo brillar era en uno de los más importantes. Y era que él tenía que casarse con la persona con quien él como rabino tenía que escoger para él. Pues el papá para el hijo. Exactamente. El papá tenía que decir, ahora con ella te tienes que casar. Porque según su linaje, de su sangre, bla, bla, bla. Y era la más difícil, ¿no? Está la más yuca. En ese proceso estaba cuando el hijito disparó por otro lado, pero disparó donde ya habían disparado. El resto de las líneas donde él brilló automáticamente se vino para abajo. Porque era más fácil que no brillara en uno donde no llegó a ser el titular de no sé qué. Bueno, que igual, ¿qué pasa que no ha llegado a ser titular de algo? Pero tenía que ser la compañera de vida para terminar el acto para llegar a ser rabino. Pero al final termina disparando en otro lado. Y no podría, ya no cuadraba, a pesar que había llenado todas las expectativas. Solo llegué a entender que él ya no aguantaba más de tantos estándares. Sí. O sea, llegó a un punto donde ya no podía más. Ujú. Por eso, con el tiempo yo llegué a esa conclusión de que creo que exigimos mucho a nuestros hijos, pero por satisfacción propia. Y no por ellos para dejarlos vivir. Y quiero llegar a mi propia conclusión, porque está bien interesante el dicho. Creo que podemos hacer un podcast de 4 horas y ni lo vamos Parte a 2. sentir. Sí, Espérenla. exacto. Está bien interesante. Sí. Yo creo que este dicho viene amarrado a que nosotros como seres humanos no nos sentamos un minuto de nuestra vida a percatarnos a nosotros mismos de tantas cosas que nosotros tenemos. 1. 2. No nos llegamos a percatar qué tanto hacen nuestros hijos que son extraordinarios, pero tenemos los ojos en otro lado que tal vez sea tan extraordinario ni me di cuenta. Exacto. Y me di cuenta de que menos extraordinario hizo lo del vecino, pero lo hizo y yo lo tomé como un Super Bowl. Hay tantos detalles que pasan alrededor de nosotros mismos y no nos damos cuenta. Exacto. Creo que nos hace falta un minuto de nuestra vida en sentarnos y ver todas esas bendiciones que nos rodean y darnos cuenta de muchas cosas extraordinarias y a partir de ello empezar a ayudar a que sean más, para que ellos puedan florecer por ellos mismos y llegar a donde ellos quieren llegar. Ese es mi punto. Sentarme un minuto de mi vida a analizar qué es lo que yo tengo. ¿Qué piensas vos? No, y es que fíjate que al final Dios mismo nos enseña y nos dice ser agradecidos en todo tiempo. O sea, obviamente en nuestra vida, van a haber momentos de flaqueza, van a haber momentos donde quizás tenemos muchas dificultades y todo eso, pero también van a haber momentos donde vamos a estar bien, ¿verdad vos? Entonces, al final, igual, o sea, yo creo que la conclusión a la que llego es de que tenemos que aprender a valorar, como vos decís, ¿verdad vos? Lo que nosotros tenemos antes de valorar lo que tiene el vecino, ¿verdad? Y Exacto. empezar a sacarle provecho a lo que nosotros tenemos, Exacto. ¿verdad? O sea, y no enamorarnos de lo que él tiene o de lo que él hizo. O sea, está bien, o sea, todos tenemos las oportunidades de llegar a hacer muchísimas cosas en nuestra vida, pero si no aprendemos a valorar lo que nosotros tenemos, no vamos a poder avanzar. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, al final creo yo que es un tema de valorar, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, ¿verdad? Por supuesto.
Sí, yo creo que agregaría también que, pues, también es bueno ver el otro jardín, ¿verdad? El césped verde para mejorarnos y superarnos Claro. a nosotros mismos. Pero Buen también punto. creo que es importante, como tú decías, ver nuestro jardín y si le hace falta algo para que esté verde, trabajar en ello. Ponerle abono si le hace falta, regarlo más frecuentemente si le hace falta, sembrar más flores si le hace falta, pero trabajar en nuestro jardín, ¿verdad? También ver los Sí, otros, no, ¿verdad? claro, claro. Trabajar Como para poner principalmente en el un nuestro. estándar, ¿verdad? Si Claro, estamos bien. claro, Yeah, cuidar nuestro jardín. por supuesto. O ir Buen con el punto. vecino y que te diga qué hizo para Ajá. tener ese Pues jardín sí, así. humildemente, Claro, ¿verdad? O sí, sea, no está mal. No está mal. Está mal, un buen consejo, creo ¿verdad? que nunca está mal. Porque te va a decir, mira, yo le echo abono, yo le echo fertilizante, Claro. yo hago esto, yo traigo tierra de otro lado. Entonces tú también lo puedes poner en práctica. Buen ¿verdad? punto. Vos decís que hay que visitar a la vecina, ¿sí? Eso es en otro podcast. Sin mí, sin mí. Buen punto. ¿André? Sí, yo creo que dos cosas, ¿verdad? Las conclusiones a las que han arribado, creo que yo creo que todas las estamos compaginados en esa, pero yo diría recalibrar nuestra brújula, ¿verdad? A veces es como un instrumento, hay que ver que mida la presión correcta, ¿verdad? Que apunte al lugar preciso, porque puedes tener una brújula, pero si no sirve, no sabes dónde apunta el norte, ¿verdad? Yo creo que el norte siempre apunta a Cristo Jesús y media vez tengas tu vista en Él, creo que las cosas pueden ser un tanto diferentes, ¿verdad? Y la otra, ser agradecidos. Recuerdo que en la Biblia hay un capítulo que narra que Cristo curó a 7 leprosos, creo que eran. De ellos, uno regresó a dar gracias, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, consecuentemente se ensancha, ¿verdad? Entonces, cuando sos agradecido, valorás lo que tenés, ¿verdad? Y entonces, cuando uno está centrado en lo que Dios ha puesto en tu vida a administrar, ¿verdad? Y con diligencia, con buena disposición, con disciplina, que es importante, con la presión necesaria, porque también es importante, pues yo creo que tu vida puede echar a andar atrás. Y quisiera terminar con esto, porque nos centramos, óigame, nos centramos en el jardín del otro para consecuentemente, o sea, un jardín mejor, eso es lo que dice el dicho. Por supuesto. Entonces nos fijamos en un jardín mejor para consecuentemente, creo que ahí podríamos aterrizar todos en mejorar nuestro jardín. Ojo, pero puede haber alguien que ni grama tenga, ¿sí? Entonces, no es solo ver el otro para enhorabuena, aplaudirle, ¿verdad? Con humildad, sino pedir consejos, mejorar el nuestro, pero incluso yo me iría a aquel que ni siquiera tiene jardín. Y a lo mejor somos fuente de inspiración con lo poquito. Sí. Nosotros somos el jardín Entonces, como Verde. Verde ¿verdad? para otras personas. Entonces, ve personas. a todos tus vecinos, o sea, que lo tiene verde, vos que tenés que mejorarlo, y aquel a quien puedes ayudar, Exacto. aún y cuando Claro. tu jardín esté seco. Yo Exacto. creo que siempre vas a encontrar un poquito de agua para echarle al otro. Exacto. Ahora, Buen quizás punto. solo para, antes de terminar, ustedes como pareja, obviamente, ¿ustedes cuánto tiempo tienen de casados? De los que yo me recuerdo. Los que dice el DPI. No, creo que, bueno, año y 8 meses, porque ahora en abril se cumplimos Sí, 2 años. Entonces 2 creo que a años. estas alturas que estaríamos como año y 8 meses. Va a haber Sí. fiesta. Yo creo que... No, pero fíjense que ahorita que mencionaste eso de cuántos años llevamos de casados, yo les voy a contar rapidito una historia que creo que tiene algo que ver con lo del A el eso jardín iba, más a eso verde. iba. Entonces, adelante. Fíjense que yo conocí a André hace añales. Yo tenía que unos 13, 15 años. Fue cuando lo conocí. Estaba en el colegio y lo vi. Y a mí desde ahí me gustó. Y siempre fue como mi crush. Fue mi crush y siempre lo vi así como, Eso, André. wow. Yo, porque él a mí ni me conocía. Pero yo siempre lo vi así como mi crush. Y lo idealicé, hasta cierto punto lo idealicé. Porque me creé una idea de cómo era él. Y si me permites contarlo. Sí, sí, claro. Cuando ya nos conocimos, ya nos empezamos a hablar así bien, pues yo me di cuenta que mi idea de él Era errónea. era errónea. ¿verdad? Claro.
porque yo me generé una idea de un hombre perfecto, cuando eso no es cierto. Exacto. Él, pues yo lo veo perfecto, pero está muy lejos de ser Más perfecto. chueco Muy lejos. Tiene días malos, tiene días buenos. Como cualquiera. Tenemos problemas, como Claro, cualquier como matrimonio, cualquiera. ¿verdad? Pero Exacto. esa idealización que está muy lejos de la realidad es algo que también nos hace daño, porque entonces vengo yo y me voy al jardín más verde y ahí es donde me doy cuenta que realmente no es tan verde, ¿verdad? Exacto. Que el mío estaba igual o más verde que pues como yo lo pensaba. Entonces ya después me fui dando cuenta de algunas cositas y es eso, ¿verdad? Que yo pensé que era de una manera y resultó ser de otra. De hecho, ya Pero estamos en los trabajamos trámites en de eso. divorcio. Es más, No, de hecho, no, mira, no. Firmame aquí, mira, delante de la gente. No, pero sí, trabajamos en eso, creo que todos los días. Todos los días trabajamos en eso. Somos un matrimonio joven. Creo que no tenemos la experiencia en 2 años de decir algunos consejos, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero creo que todos los días trabajamos en nuestro pequeño jardín. Claro, sin Sí. lugar a dudas. Totalmente cierto. También voy a terminar concluyendo lo que dijo ella, que, bueno, yo tampoco tengo tantos años como Pancho. Yo llevo 12 años de matrimonio. Totalmente cierto. Ujú. Con los años que han pasado, yo me he dado cuenta que yo tenía más verde en mi jardín Claro. que la del vecino. Pero cuando empecé mi matrimonio, yo sentía que era más verde la del vecino que el mío. Ujú. Lo que yo no sabía o no me estaba dando cuenta, que el mío se estaba poniendo tan verde Ujú. porque estaba en proceso de ponerle abono, agüita y todo eso. Entonces llevó un trabajito que como todavía no se estaba poniendo tan verde, yo miraba solo lo verde del otro lado. Y cuando van pasando los años, uno va viendo tan verde y digo, wow, vaya que no dejé de echar abono. Vaya Claro. que no dejé de echar abono, porque sí, Ujú. esto vale. Creo yo. No, sí, Sí. así es. Así es. Buenísimo este hecho. Me Me gustó encantó. muchísimo, me gustó muchísimo No. y nos gustó mucho más la compañía. De verdad, agradecemos mucho que se los he dicho siempre, que se tomen el tiempo de venir a sentarse, de platicar unos Sí. minutos con nosotros. Lo apreciamos muchísimo y creo que la gente también lo aprecia bastante. Entonces, les agradecemos muchísimo, André, María José. Muchas Están gracias. invitadísimos para una próxima oportunidad. Por Pero saben favor. que las puertas de Entre Dichosos están abiertas, ¿verdad? Entonces, esperamos tenerlos nuevamente con nosotros, ¿verdad? Elmercito. Gracias, y yo quiero invitar a la audiencia Así es. que por favor se suscriban, dejen sus comentarios, Es que gratis. compartan. Sí, no sean malos. Año nuevo, suscripción nueva. Exacto, por favor. Porque son temas tan interesantes que a mucha gente puede ayudar. Exacto. Siempre ayudan. Siempre Sí. lo hemos dicho. Siempre lo hemos dicho. Si concluimos nosotros que nos ayuda a nosotros, no digamos a otras personas que a lo mejor el autoestima, no sé, hablábamos de otra vez de las emociones. Siempre ayudan este tipo de pláticas porque ayudan a crecer internamente. Así Y eso es lo es. que necesitamos. Como siempre lo hemos dicho, que la gente sea feliz, sea próspera. Y como lo dijo André, que si su centro es Cristo, buscar a Dios es... ¿Qué podemos pedirle a la ¿Qué vida? más podemos pedir? Exactamente. Que les guste nuestro contenido, que lo compartan, que se suscriban y vienen más sorpresas. Así es. Porque no creo que sea la última vez. No. No, yo ya me No. No, porque Falta María, la parte María dos. José ya nos dijo que va a haber una parte Este dos. dicho fue muy ¿verdad? interesante. Y, Me y hay encantó. mucho más por decir, creo yo. Exactamente. Sí, nos Sí. quedó muy corto. Entonces Sí. creo que sí deberíamos de ver la opción de hacer una segunda parte ¿Lo de hacemos? De este este dicho. Yo Wow. creo que ya es un hecho. Va a haber Bueno. una segunda parte. Me Así que parece. espérenlo pronto. Por favor. Gracias, André. No, a ustedes Gracias, y a María todos José. quienes Gracias a ustedes escuchan. también. ¿Verdad? Un gusto estar acá como siempre. Excelente. Gracias, y Emi. gracias a ustedes que nos ven. Como dijo Elmer, suscríbanse, por favor. Es completamente gratis. Entonces, suscríbanse y muchísimas gracias Y por nos vernos. vemos en una próxima. Así es. Hasta luego. Hasta luego.